Estamos aquí en la marcha conmemorativa del 8 de marzo. Nos estamos presentando acá porque las condiciones de explotación, de violencia, de opresión que vivimos las mujeres por el simple hecho de serlo, continúan vigentes a más de 100 años de la conmemoración de este día por el que lucharon las socialistas, no solamente por sus reivindicaciones como mujeres, sino además por la lucha de construir una sociedad más justa y sin opresión. En este contexto de violencia que seguimos viviendo las mujeres, donde hay 3 desaparecidas cada día en esta ciudad, decidimos lanzar una candidatura independiente a la constituyente de la Ciudad de México, promovida por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en unión con Peña Nieto, en un pacto que hicieron en donde pretenden que la voz de los trabajadores, las mujeres y de la juventud no se escuche. Es tan restrictiva y antidemocrática que a los candidatos independientes nos exigen 75,000 firmas para podernos presentar. Estamos solicitando el apoyo de todos para poder lograrlo, para que la voz de las mujeres, los trabajadores y la juventud se escuche en esta constituyente, para que la voz de la izquierda anticapitalista se escuche y esté presente. Por eso nos estamos movilizando el día de hoy en el contexto del Día Internacional de las Mujeres.